Listo, muchachos y muchachas. Bueno, pues como les había ya dicho desde clases anteriores, el resto de la primera parte del curso es simplemente hacer aplicaciones de lo mismo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Y que hemos venido trabajando, probar problemas en EP completos. Y el probar un problema en EP completo implica hacer una reducción desde otro problema en EP completo. Entonces hoy vamos a hablar de dos problemas que tienen que ver con grafos. Vamos a hablar del problema de cobertura de vértices o el vertex cover y el problema del click, ¿no? Y vamos a hacer reducciones desde SAT a vertex cover y desde vertex cover a click, ¿ok? La próxima semana veremos el problema de la suma de subconjuntos y la reducción desde clique a suma de subconjuntos y hablaremos del problema del ciclo hamiltoniano, que es un problema que ustedes conocen de matemáticas discretas, y miraremos una reducción desde clique a ciclo hamiltoniano. Y con eso terminamos la primera parte del curso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en 15 días estaremos llegando a nuestro primer gran momento del curso, que es el momento del parcial. El parcial es el 7 de octubre, de hoy en 15 días. ¿Sí? Juan David la tiene clara, ¿verdad? El 7 de octubre. Yo espero, bueno, voy a dejarles incluso desde esta misma semana, de aquí a mañana les voy a dejar una lista de ejercicios como para que se entrenen para, para el parcial. Pero la teoría del parcial ustedes ya la tienen más que clarísima. ¿Quién me dice qué es lo que hay que saber para el parcial? Ya le contesté a Juan David que está preguntando algo. ¿Qué es la única teoría que ustedes tienen que saber para el parcial? Que ya, mejor dicho, la tienen que tener clarísima en la mente. ¿Cómo saber si un problema es NP? Exacto. ¿Y cómo sabemos que un problema es NP? Steven dice que necesitan conseguir una pareja que sepa, no se gana nada para eso. Bueno, recordemos, un problema es NP si su solución no se obtiene en tiempo polinomial, pero puede ser verificado en tiempo polinomial. Y ese NP completo sí puede ser reducido desde otro problema NP completo, ¿cierto? Garantizando que las instancias positivas de uno sean instancias positivas en el otro y que instancias negativas de uno sean instancias negativas en el otro. Ya, esa es toda la teoría del parcial. Es decir, 6 semanas de clase para saber esas cosas que las dijimos en 30 segundos. Ahora sí, para responderle un poco aquí a Juan David, que preguntan que si esos mismos ejercicios salen en el parcial, salen muy parecidos. Es decir, en el parcial, ¿qué les puedo poner yo? Yo les puedo poner, por ejemplo, recordarles el problema del vertex cover y darles un problema nuevo y pedirles que hagan una reducción de vertex cover a ese problema nuevo. O puedo dar lo siguiente. Les doy un problema nuevo y les doy dos opciones de reducción. Y ustedes pues revisan, analizan las dos opciones de reducción y justifican cuál de las dos reducciones es la correcta para probar que el problema es NP completo. ¿Cierto? Es básicamente eso. Es decir, hacer un poco más de lo mismo. Y ya pues si ustedes, como dices, tienen que conseguir una pareja que sepa. Ahora yo les voy a dar la clave para saber hay que estudiar. Uno lleno de problemas y usted le pone más a uno. Bueno, no lo llamemos pues problemas, digamos ejercicios de aplicación. Les doy unos ejercicios de aplicación para probar, para probarlos y listo. Pero ya la teoría ustedes la tienen clara, porque cada 8 días repetimos la misma teoría y eso es la teoría que hay que saber para el parcial. Bien, entonces entrando en materia, ahora sí, empecemos por definir qué es eso de la cobertura de vértices o el problema del vertex cover. Entonces, formalmente decimos que una cobertura de vértices para un grafo G es un conjunto de vértices V en los que cada arista de G incide en al menos un nodo de V.
Y ahí tenemos unos ejemplos. Entonces, pensemos que estos grafos son los grafos, por ejemplo, G1, G2, G3 y G4. ¿Cierto? Si ustedes se fijan en los vértices que están coloreados en rojo, van a notar que todas las aristas de esos grafos, de cada grafo, es incidente con al menos, como mínimo, con uno de esos vértices rojos, ¿cierto? Eso quiere decir que esos vértices marcados en rojo en cada uno de los grafos forman una cobertura de vértices. Estos tres vértices de acá, este y este, forman una cobertura de vértices para el grafo G1 porque todas las aristas en el grafo son incidentes con alguno de esos vértices, ¿cierto? Este vértice y este vértice forman una cobertura de vértices para el grafo G2 porque todas las aristas del grafo son incidentes con alguno, al menos uno, de esos vértices en el grafo, ¿cierto? Muy bien. Ahora revisen, bueno, lo primero es saber si está claro entonces el tema de la cobertura de vértices. Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, yo podría pensar en que si yo marco todos, selecciono todos los vértices del grafo, eso también es una cobertura de vértices. Es decir, si yo, miremos en el grafo 3, si yo digo que además este también los incluyo en ese conjunto, ellos también forman una cobertura de vértices. Sí. Sí, ¿cierto? Porque no va en contravía de la definición, ¿no? Pero ¿qué característica tiene, por ejemplo, en G3 esos dos vértices que están marcados dentro de la cobertura? Ese conjunto de esos dos vértices rojos, ¿qué característica tienen dentro de la cobertura? Es decir, ¿por qué esos dos y no más? ¿O no otros? Voy a tratar de ser un poco más claro con la pregunta. Porque puede que conecten de manera directa con todos los demás. Exactamente, por ahí va la cosa, ¿cierto? Porque con esos dos es suficiente para conectar todas las aristas del grafo. No necesito más vértices, ¿cierto? Por lo tanto, eso quiere decir que estos dos vértices aquí representan una cobertura mínima de vértices para el grafo G3. Si bien todo el conjunto de vértices forman una cobertura, que era lo que les preguntaba hace un momento y es verdad, pues con solo esos dos vértices ya tengo una cobertura, es suficiente, por lo tanto esa es la cobertura mínima, ¿cierto? De tal manera que podemos ver el problema del vertex cover como un problema de optimización, ¿cierto? Recordemos que los problemas de optimización buscan o máximos o mínimos. En este caso, pues estamos hablando de un problema de optimización que busca un mínimo. Digamos que el objetivo de la cobertura de vértices no es solamente encontrar un conjunto de vértices que sean una cobertura para el grafo, sino que además ese conjunto de vértices sea mínimo, ¿vale? Revisen ustedes en los demás ejemplos si ellos forman una cobertura de vértices mínima para cada grafo. O si se puede suprimir suprimir o reemplazar alguno para tener una cobertura mínima. Por ejemplo, en G2. En G2 esos que están marcados ya son una cobertura mínima o no. Yo digo que tocaría. Profe, Se puede eliminar. en G2 se puede Ajá. eliminar el 1, ¿no? En G2 se podría eliminar uno. ¿Cuál? El que está salido, ¿no? Porque con el que el de la mitad ya incide en esa arista junto con la que está pues internamente en el cuadrado. Sí, tiene razón. Exacto. Exactamente. ¿Cierto? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que si bien
estos vértices rojos aquí forman una cobertura de vértices para G2, pues no es mínima, porque efectivamente, como ustedes lo dicen, yo podría sacar este vértice de la cobertura y los vértices que quedan siguen siendo una cobertura de vértices porque esta arista ya es incidente en este vértice que está dentro de la cobertura, ¿vale? Y en Muy G4 también el de abajo. Y en G4 el de abajo. Ok, porque esta, bueno, pero si quito el de abajo, esta arista me quedaría. Ah, sí, pero igual, sí, tiene razón. Los dos vértices cubrirían las aristas, pero no quedarían esas dos aristas sin... Sí. La idea de la cobertura es que todas las aristas sean incidentes con algún vértice en la cobertura. Bueno, entonces, muy bien. Hasta ahora entonces tenemos claro que una cobertura de vértices es un conjunto de vértices de un grafo para los cuales todas las aristas del grafo son incidentes con al menos uno de ellos, ¿cierto? Y que ese problema, pensado como un problema de optimización, pues lo que busca es una cobertura de vértices que sea mínima, es decir, la menor cantidad de vértices en el grafo que sean una cobertura o que garanticen una cobertura de vértices para el grafo. Muy bien. Eso es lo que dice aquí a continuación. Entonces, la cobertura de vértices mínima es la más pequeña de todas las coberturas de vértices para un grafo G. Ahora bien, ya hemos visto que buscando la cobertura de vértices mínima es un problema de optimización, ¿cierto? Esto es optimización. Ahora pensemos cómo expresar o interpretar el problema del vertex cover como un problema de decisión. Esa es la otra parte de la teoría para el parcial que hay que saberla. ¿Cuándo un problema es un problema de decisión? Cuando las respuestas pueden ser verdadero o falso. Cuando la salida es verdadero o falso. Muy bien. Entonces, ¿cómo interpretar o cómo expresar el problema del vertex cover como un problema de decisión? Entonces, me voy a volver a la diapositiva anterior para que vean la definición y traten de ahí de deducir el problema. Pues se podría preguntar que el grafo que me dieron, pues sí o sea, si sí cumple o no cumple, ¿no? O sea, ¿sí me entiende o no me entiende? ¿Sí cumple qué? O sea, Hay más o menos. si el grafo que me da, pues sí tiene ¿cómo es la palabra? La cobertura. O sea, si me cubre las aristas, ¿sí me entiendes? O sea, pero si en el grafo 1, esos 3 puntos me hace cobertura o no me hace cobertura mínima. Sí, ¿no? Ahí es la respuesta. Ok. Usted O dio sea, una si todas clave. las... Sí. Una pregunta, Dime. ¿se podría plantear como si todas las aristas G inciden al menos en una arista de B? En un vértice. Pero pues si uno va a preguntar si ya es mínimo, que no haya redundancia, pues que no vaya a haber un nodo de B que no vaya a tener ninguna arista de G. Algo Ok. así, ¿no? Sí. Digamos que ahí lo que acaba de decir Germán con lo que dice Daniel, le dan todo el contexto a lo que necesitamos saber sobre cómo expresarlo, cómo interpretarlo como un problema de decisión, ¿no? Digamos que incluso Daniel decía algo, si no estoy mal, acerca de si es posible o si las aristas del grafo inciden con 3 vértices o no sé qué. Ahí es donde está la clave, ¿cierto? Que es también, digamos, se complementa con lo que acaba de decir Germán. Y es preguntarnos si existe la posibilidad o si se da la posibilidad de que las aristas del grafo sean incidentes con alguno de uno de los vértices de un cierto conjunto, pero entonces de un cierto conjunto de un tamaño particular, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo dejamos abierto, yo digo, por ejemplo, en el grafo G hay una cobertura de vértices. Pues sí, digamos que se asume que sí, a menos de que sea un grafo ahí unitario con un único vértice, pues en los demás grafos sí, porque si hay aristas, pues esas aristas son incidentes en los vértices del grafo, ¿no? En el peor de los casos, pues la cobertura de vértices requeriría de todos los vértices. Pero en términos particulares, de lo que necesitamos es preguntarnos si yo puedo encontrar en el grafo una cobertura de vértices de un cierto tamaño.
de un cierto tamaño K. Entonces me devuelvo acá. Yo, por ejemplo, para el grafo G2, yo preguntaría, ¿existe una cobertura de vértices de tamaño 3 para el grafo G2? Ese es un problema de decisión, ¿cierto? La respuesta es sí o no. ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? Sí. ¿Existe una cobertura Sí. de vértices de tamaño 3? Sí. De hecho, ustedes ya la dieron ahora, ¿no? Eliminando o sacando de la cobertura este vértice. ¿Existe una cobertura de vértices de tamaño 2 para el grafo G4? No. No, ¿cierto? Entonces ahí es donde se interpreta o se expresa como un problema de decisión. Cuando yo pongo o determino una referencia y esa referencia es el tamaño de la cobertura de vértices que estoy buscando en un cierto grafo. Entonces, formalmente decimos, dado un grafo G definido por el conjunto de vértices y de aristas y un entero K menor o igual que la cardinalidad de B, es decir, que la cantidad de vértices, existe un conjunto de K vértices donde cada arista E, que pertenece al conjunto E, tiene al menos uno de los vértices en el subconjunto. Eso es de manera formal lo que acabamos de decir. Es decir, si puedo encontrar una cobertura de vértices de tamaño K. Y la respuesta a esa pregunta, pues al ser un problema de decisiones, sí o es no. Y a partir de ahí es que vamos a derivar la prueba de que el problema del vertex cover es un problema NP completo. Entonces, vuelve y juega. ¿Y cómo entonces podemos demostrar que vertex cover es un problema NP completo, muchachos? A través de otro problema, ¿no? Ok, pero antes incluso de buscar si se puede reducir desde otro problema NP completo, hay algo que primero tenemos que asegurar. Saber si es NP. Saber si es NP. Muy bien. Y para saber si es NP, pues lo que necesitamos hacer es verificar que su solución no se obtenga en tiempo polinomial. Entonces, ¿cómo demostrar que vertex cover es un problema NP completo? Pues lo primero hay que probar que vertex cover es NP. Y una vez probado que es NP, lo siguiente es buscar una reducción. En este caso, si un problema puede ser reducido de un problema NP completo, entonces este nuevo problema también lo es. Y particularmente en el caso del problema de vertex cover, pues buscaremos hacer una reducción de una instancia de 3 SAT a vertex cover, ¿cierto? Y con eso quedaría demostrado entonces que vertex cover está bien NP completo. Entonces, bueno, antes del proceso de reducción, vámonos primero a probar que vertex cover es NP. Primero, probar que vertex cover es NP, es decir, probar que la solución vertex cover no se obtiene en tiempo polinomial. Y para probarlo, entonces, bueno, vamos a empezar a pensar en lo siguiente. Pues en un grafo yo tengo un conjunto de vértices, ¿cierto? Y digamos que ese conjunto de vértices tiene una cardinalidad n, es decir, que tengo n vértices en un grafo. ¿Cierto? Es decir, cantidad de vértices. Muy bien. Para encontrar una solución vertex cover, pues yo tengo que mirar todas las posibilidades, que es incluso parte de lo que ustedes tal vez hasta de forma muy rápida, automática o casi que inconsciente lo hicieron cuando yo les ponía el ejemplo ahorita con los grafos que están en la diapositiva, y es pensar qué pasa si dejo o quito un vértice del conjunto de la cobertura, ¿cierto? Si nosotros nos devolvemos acá
y yo les preguntaba si habían coberturas de menor tamaño para algunos de esos grafos, pues ustedes qué hicieron ahí de forma muy rápida y de forma mental. Ustedes empezaron a mirar los vértices de la cobertura y a mirar, a analizar qué pasaba si lo dejaba o si lo quitaba cada uno de los vértices, ¿sí o no? O si reemplazaba uno por otro. Eso que ustedes hicieron de forma muy rápida, pues en problemas más grandes, pues es bastante costoso, porque eso implica que para cada uno de los n vértices hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Cuando están buscando una cobertura de vértices. Pues se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta, o sea, ¿cubre o no cubre? ¿Cubre o no cubre? ¿Cierto? Es decir, que el primer vértice tiene dos posibilidades. ¿Está o no está en la cobertura? Por las posibilidades del segundo vértice que usted escoja. ¿Está o no está en la cobertura? Hasta el último vértice. ¿Está o no está en la cobertura? Si yo tengo n vértices, pues ¿cuántas posibilidades tengo que analizar? En el peor caso. 2 a la n. 2 a la n. Y Luego 2 yo a tengo la una n, pregunta. dime. La mayoría de estos problemas pues tienen pues ese tiempo exponencial. Es que los que hemos visto siempre es 2 a la algo, ¿sí me entiendes? Por las dos posibilidades. La mayoría Siempre dan 2 a siempre son la n. así. Ah, Sí, ok. digamos que al ser problemas con tiempos de ejecución exponencial, siempre es a la n. La No, no, base, lo de la n sí se puede, pero lo de la base que siempre son 1, o sea, 2, 1, 0, verdadero o falso. ¿Hay algún problema que tenga 4 o 5 posibilidades en cada parte donde pueda escogerse? sí, de hecho, creo, si no estoy mal, en el problema de la programación entera, teníamos un problema que era d a la n, ¿no? Del problema de la programación entera decíamos, yo tengo un conjunto de n variables y cada variable puede tomar cualquiera de d posibles valores. Entonces ahí era d por d por d por d y al final eso queda expresado como d a la n, ¿cierto? Entonces sí, digamos que si bien la mayoría de los ejemplos que son ejemplos tipo o ejemplos como estándar nos da finalmente 2 a la n, sí, como en el caso de la programación entera, pues puede ser que la base cambie, ¿no? Lo importante es que sea a la n porque el problema tiene que tener complejidad exponencial. ¿De acuerdo? O sea, profe, casi siempre que se trabaja con números enteros, siempre es como que dos, ¿no? Pues lo que dice el compañero, porque yo también digo, ¿será que no harán casos donde no sé, sea 4 a la n, 8 a la n, sino que casi siempre es 2 a la n, y pues cuando es con Depende del variables, problema. pues Lo que pasa es que depende de la variable. en la mayoría de los ejemplos que nosotros hemos hecho o son eh, con problemas booleanos, que hay solo dos posibilidades, o incluso el hecho de considerar está o no está es finalmente un problema booleano, por eso son solo dos posibilidades. Pero sí, sí puede darse el caso de que sean más posibilidades. Como les digo, cuando hicimos la semana pasada el problema de programación entera, decíamos que cada variable puede tomar d posibles valores. Y entonces armábamos un d por d por d y ese d puede ser cualquier valor, ¿no? Y al final nos daba una complejidad d a la n. Pero ese d es cualquier valor entero. 2, 3, 5, dependiendo. Si es una variable booleana, pues era 2 a la n porque los dos posibles valores son verdadero o falso, ¿vale? Pero cuando es una variable entera en el sistema decimal, pues ese valor de d puede ser cualquiera. Si estamos Profe, usted, hablando, por ejemplo, no hay un caso donde se dé otro número que no sea 2, o sea, un problema típico, por ejemplo. de los problemas tipo, el único que sirve pues como para mostrar que el valor puede ser distinto de 2 es el de la programación entera. Como te digo, ese d, pensá en d como cualquier valor entero. Es decir, podríamos pensar en que tenemos un problema de programación entera en el que las variables solamente puedan tomar dígitos decimales, por ejemplo. Entonces, bueno, tengo un problema en el que el conjunto de variables solo pueden tomar dígitos decimales. ¿Y los dígitos decimales cuántos son? 10, ¿cierto? Del 0 al 9.
entonces ahí sería 10 por 10. Si tengo n variables, dará 10 por 10 por 10 por 10 n veces. Entonces será 10 a la n. ¿Ok? Ahí depende mucho del tipo de problema. ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí, señor. Ok. Listo. Entonces este es un problema exponencial, con complejidad exponencial, ¿cierto? Y pues la verificación que se hace en tiempo polinomial. Voy a ponerlo por aquí. Verificación en tiempo polinomial. ¿Por qué yo puedo saber que la verificación es en tiempo polinomial? Es decir, ¿qué implica hacer una verificación del problema del vertex cover? Mira, pues mira si cada vértice está cubierto por... ¿Ves? Si cada vértice cubre una arista, ¿no? O sea, no, Exacto. Si yo tengo una cobertura o una posible cobertura de tamaño K, ¿cierto? Pues yo tengo que revisar para cada K cuáles son sus aristas incidentes, ¿cierto? Y irlas, digamos, descontando del conjunto total de aristas. Voy a hacerlo aquí aparte. Entonces, verificación en tiempo polinomial. Entonces, la verificación es la siguiente. Si G tiene cardinalidad de E, digamos, M aristas, ¿cierto? Y una posible cobertura y una posible cobertura K de vértices, ¿cierto? Pues entonces para cada K, o para cada K sub I, mejor, obtenemos las aristas incidentes. Y se separan de I. ¿Cierto? Es decir, yo cojo cada vértice y miro cuáles son las aristas incidentes y las voy retirando de aquí, ¿vale? Al final, ¿qué debe pasar? Si K efectivamente es una cobertura de vértices, pues no me deben quedar aristas, ¿cierto? Todas deben haber estado cubiertas. Por lo tanto, la verificación se hace en tiempo K, ¿cierto? Es decir, si tengo una cobertura de 5 vértices, pues el tiempo depende de la cantidad de vértices en la cobertura, porque de eso depende que yo revise la incidencia, ¿cierto? En tiempo K, que es lo que me implica a mí revisar cuáles son las aristas incidentes. Al final, y si quieren en tiempo K más o de 1, pues si quisiéramos ser más exactos, ¿por qué? Porque al final, después de haber encontrado las aristas incidentes de cada uno de los K sub I vértices, pues lo que me falta es revisar si me quedaron o no me quedaron aristas en el conjunto E para determinar si efectivamente tengo o no tengo una cobertura de vértices, y eso es polinomial, ¿de acuerdo? Profe, disculpe, ¿y dice K más qué? Es que Más, no leo bien. más O de 1. Recordemos que O de 1 hace referencia a un tiempo constante. K más O de 1. Ese O de 1 es porque al final yo comparo si o reviso la cardinalidad que me quedó en E. Si quedó en 0 es porque todas las aristas quedaron cubiertas. Si no es 0 es porque hay aristas que no están cubiertas y por lo tanto no hay una cobertura de vértices ahí. ¿Vale? Chicos.
Sí, sí, profe. Listo, Muy bien. profe. Ahora sí miremos cuál es el proceso de reducción, que esto es como lo nuevo. Como ustedes lo mencionaban, ya el proceso de verificar si un problema es NP se vuelve como muy mecánico, ¿no? Muy repetitivo, porque casi que en todos los problemas es muy similar. Aquí es donde está lo nuevo. Entonces, ¿qué hago yo para hacer una reducción desde un problema NP, en este caso desde 3 SAT, un problema NP completo, a Vertex Cover, para probar que efectivamente Vertex Cover es también NP completo? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Se parte de una instancia 3SAT que tiene n variables y c cláusulas y se construye un grafo con 2n más 3c vértices. Es decir, que la instancia o la fórmula 3SAT se transforma en un grafo y ese grafo tiene un número de vértices que depende tanto de la cantidad de variables en la fórmula 3SAT como de la cantidad de cláusulas en esa fórmula. Entonces, para cada variable de la fórmula 3SAT se crean dos vértices conectados por una arista B sub i negación de B sub i. Es decir, por cada variable que aparezca en la fórmula 3SAT, creo dos vértices que representan la variable y la negación de su variable. Y esos dos vértices están conectados por una arista. Por eso si tengo n variables, ¿cierto? Tengo que crear dos n vértices, ¿cierto? El vértice que representa la variable y el vértice que representa la negación de la variable. Y los conecto por una arista. Ese es el primer paso. El siguiente paso me dice, para cada cláusula, cree tres vértices conectados entre sí. Es decir, que todas las variables que están en la cláusula 3SAT se representan nuevamente como vértices que están conectados, ¿vale? Formando un grafo completo. Y finalmente se conectan los vértices creados en los pasos anteriores. Es decir, en el primer paso lo que hicimos fue crear para cada variable un vértice para la variable y un vértice para su negación y los conectamos. Esto es lo de la primera parte. En la segunda parte lo que hicimos fue crear un grafo completo para la fórmula, ¿cierto? En la que cada literal o en la que cada variable de la cláusula está representada por un vértice y todos están conectados entre sí, formando un grafo completo. Y en esta tercera parte lo que hago es conectar ese grafo completo con la primera parte del grafo, ¿cierto? Dependiendo de los vértices que están conectando. Me explico. Pues si aquí tengo el vértice B sub K, pues B sub K lo tengo que conectar con B sub K. Si aquí tuviera la negación de B sub K, entonces tendría que conectarlo con la negación de B sub K. ¿Vale? Y ese proceso de reducción entonces me genera una cobertura de vértices de tamaño n más 2c para el grafo, ¿cierto? Un total de 2n más 3c vértices en el grafo y un total de aristas de n más 3c, que son las aristas que deben ser cubiertas, de tal manera que la reducción se realiza en un tiempo 2n más 3c, es decir que la complejidad de la reducción depende tanto de la cantidad de variables como de la cantidad de cláusulas que hay en la fórmula 3SAT, ¿vale? Eso que acabo de decir, que en principio puede sonarles no tan claro, pues lo vamos a aterrizar aquí ya en un ejemplo muy particular. Entonces, vamos a hacer una reducción a Vertex Cover de esta fórmula en 3SAT. Tengo la fórmula phi, que tiene cláusulas x1, negación de x2, x3, negación de x1, x2 y x4, y x2, negación de x3 y x4, ¿vale? Entonces, lo primero es identificar cuántas variables tenemos en esa fórmula. Chicos. 4 variables. 4 variables, Bueno, ¿cierto? X1, X2, X3 y X4. El primer paso de la reducción me dice, bueno, cree el doble de vértices que de variables.
uno para la variable y otro para la negación de su variable. Y esas variables con su negación, conéctelas a través de una arista. Es decir, que el primer paso me dice que yo debo crear un vértice x1 y un vértice que es la negación de x1 y los conecto, ¿cierto? Un vértice x2 y un vértice que es la negación de x2 y los conecto. Un vértice x3 y uno que es la negación de x3 y los conecto. Y un vértice x4 y la negación de x4 y los conecto. ¿Vale? Ese es el primer Profe, paso. una pregunta. Pero así no importa que no esté la negación del X4 allá arriba. Eso No iba a decir yo. importa, no importa, no importa. Eh, hay que crear vértices para la variable y para la negación de la variable. Eso que ustedes están notando ahí, que lo que no está arriba, eso se refleja es en la segunda parte del grafo, en los grafos completos que voy a formar abajo. Porque los grafos completos que voy a formar abajo sí dependen de las cláusulas, de cómo aparezcan las cláusulas en la forma 3A, ¿de acuerdo? Entonces, como tengo 3 cláusulas en la fórmula, pues abajo tengo que formar 3 grafos completos, que eso sí dependen justamente de lo que aparece en la cláusula. Es decir, tengo que crear un grafo completo con x1, negación de x2 y x3. Entonces, aquí más abajo. x1. Voy a cambiarle aquí un poquito el orden para que no se me crucen tanto las líneas. Un grafo completo aquí para la primera cláusula. Entonces es x1, lo voy a poner acá. Negación de x2 y x3. ¿Cierto? Primera cláusula. De la segunda cláusula, entonces otro grafo completo de 3 vértices. Y en la segunda cláusula son negación de x1, x2, vamos a poner negación de x1 por acá, x2 y x4. Y en tercera cláusula, otro grafo completo de 3 vértices. Profe, ahí importa la posición del vértice, o sea, de lo que están en las cláusulas, ¿importa dónde se coloque o no? No, no importa. De hecho, yo estoy buscando acomodarlos de tal manera que ahora que vaya a conectarlos, tengan la menor cantidad de cruces posibles. Pero realmente no Listo. importa, porque tú puedes rotar el grafo y es el mismo grafo. ¿Vale? Entonces aquí tengo x2. Por ejemplo, aquí voy a poner x2 por acá, como para evitar un cruce. Negación de x3 por acá. Y x4 acá. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso me dice, conecte los grafos de abajo con las aristas de arriba. ¿Cómo los voy a conectar? Pues con los vértices que sean iguales. Por ejemplo, x1 se conecta con x1, ¿no? Entonces conecto x1 con x1. Yo no soy el más... Espérenme, yo borro esto. No soy el más estético para hacer esto, pero voy a dar mi mejor intento. x1 con x1. Negación de x2 con negación de x2. Y x3 con x3. Luego, en el otro grafo, negación de x1. Aquí sí tocó hacer un cruce. Negación de x1. x2. Y x4. Y en el tercero es x2. Pues vuelvo y doy aquí x2. Negación de x3. Y x4. La ventaja es que a mí me queda aquí torcido, pero ahí en la siguiente diapositiva ya les tengo la solución bien derechita. Listo, ya conectamos todos los grafos.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, miremos. Verifiquemos sobre lo que tenemos que efectivamente se cumpla los datos que me da por acá el proceso de reducción. Me dice, bueno, ahorita buscamos la cobertura, ¿no? Porque según esto, en ese grafo yo debo poder encontrar una cobertura de tamaño n, ¿cierto? Que son las variables. Tengo 4 variables en SAT, más 12 cláusulas. Y tenía 3 cláusulas, es decir, 3 por 2, 6 y 4, 10. Debo poder encontrar en ese grafo una cobertura de tamaño 10. Ahora la buscamos. Debo tener 2n más 13 vértices en el grafo. Entonces, 2n son 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9. 8 y 9, 17 vértices en el grafo. Entonces miremos que efectivamente tengo 17 vértices en el grafo. Entonces 3, 6, 9 y 8, 17 vértices en el grafo. ¿De acuerdo? Y debo tener n más 3c aristas que deben ser cubiertas. Es decir, 4 y 9, 13 aristas a ser cubiertas. ¿Ok? La cobertura de vértices me implica que pues el conjunto de vértices de esa cobertura deben tener como incidentes todas las aristas del grafo, ¿cierto? Y el problema de la reducción me dice que yo debo cubrir 13 aristas en ese ejemplo en particular, ¿no? 4 y 9, 13. Miren ahí cuántas aristas hay en el grafo y me cuentan. Sí, sí están los 17, pero Están los el menos 17 4, vértices. sí, pero el menos 4 arriba a la derecha está, Profe, tiene ¿hay un nueve icono. aristas? Bueno, ya va. ¿Perdón? Todavía no tenemos la cobertura, ¿no? Digamos, todavía no piensen en buscar la cobertura. Cuenten las aristas, porque me dice que debo cubrir n más 13 aristas. En ese caso serían 4 más 9, 13 aristas. Y esas deben ser todas las aristas del grafo. Pues sí, ahí están las 9 y 8, ¿no? Pero 9 y 8 son 17. Y me dice que debo cubrir 13. ¿Por qué 13? Si hay más de 13 aristas. ¿Qué creen ustedes? Profe, pero no le entendí ahorita una cosa. Sí, sí hay 9 aristas, pero 8. No, no, mejor dicho, ahora yo no te entendí, fue la pregunta. ¿Cómo es que es? No, o sea, es que usted dijo que cuántas aristas están en el grafo. Yo veo 9 aristas, nada más. 9, ¿y cuáles son las 9? Yo veo más de 9. Ah, sí, sí, perdón. Ah, es que no se cuentan también las que se unen de X, digamos X1 menos X, X1 y X1 negada, X2 y X2 Esas se negada, ahí están cuentan, las sí. 13. Ahí 22. estarían las 13. Pero hay más de 13, ¿cierto? Miren que, bueno, aparentemente hay más de 13. Miremos, ¿por qué? En cada uno de estos grafos completos hay 3 Ah, aristas, ya, ¿no? profe, 1, 2, 3. perdón. Ajá. Ya, Aquí ya, 3, ya sé 6, por qué. 9. Aquí hay 4, 13, más estas de acá. Ahora, ¿por qué yo digo que solamente 13 aristas deben ser cubiertas? Profe, tal vez ese es el mínimo de aristas que se puede hacer para que siga siendo un problema de vertex cover, como ya optimizado.
No tanto, porque bueno, lo que nosotros buscamos es el mínimo de vértices, ¿no? Que cubran todas las aristas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué si debo cubrir todas las aristas? Me dicen que debo cubrir 13 aristas si ahí en la gráfica yo veo más de 13 líneas. Tal vez por el hecho de la conversión de tres a vertex cover, lo de que a un lado son verdades, al otro lado también negadas. No. Bueno, la razón es Me- la siguiente. Bueno, dale, Angie. No, que de pronto por lo que si cubre 13 aristas, pues ya va a tener las otras que faltan también cubiertas por el tema de los vértices. Bueno, por ahí va la cosa, sí. Pero digamos que para ser mucho más concretos, la razón es la siguiente, porque este X1 y X1 en la práctica es el mismo vértice, ¿no? Es decir, gráficamente están representados como vértices distintos, pero este vértice y este vértice es el mismo. Uno es como la imagen del otro, ¿cierto? Por lo tanto, esta arista acá no se cuenta, ni esta se cuenta, ni esta se cuenta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Las que se cuentan son estas 3, 6, 9 y estas 4. Ahí están las 13. ¿De acuerdo? Es como si ustedes compactaran ese grafo y juntaran X1 con X1, entonces esta arista ya no va, ¿cierto? Esta arista cuando compactan y unen negación de X2 con negación de X2, esta arista ya no va, porque es que es el mismo vértice, ¿de acuerdo? Ah, sí, profe, Ya. yo ya la entendí. Entonces por eso es que son 13 aristas las que deben ser cubiertas. Muy bien. Ahora sí. Entonces, bueno, ya vimos que efectivamente tenemos 2n más 13 vértices y que debemos cubrir n más 13 aristas en el grafo. Lo que nos falta es mostrar que efectivamente puedo encontrar en ese grafo una cobertura eh, de tamaño k igual a n más 2c, es decir, de tamaño 4 y 6, 10. Una cobertura de 10 vértices en el grafo. Traten de buscarla ahí, por favor. Échenle ahí cabeza un momentico y piensen a ver qué vértices me permiten cubrir todas las aristas de ese grafo, ¿cierto? Mm, y que esa cantidad de vértices pues no exceda 10. Profe, ¿me puede repetir otra vez la pregunta, por favor, que no la escuché bien? Sí, lo que les estoy pidiendo es que busquen en ese grafo. Ah, pero es que no les puse el grafo. Busquen en este grafo. Bueno, voy a poner aquí, este es el grafo, para que lo vean más claro. Busquen en ese grafo cuáles son los 10 vértices que son que proveen una cobertura para G. Es decir, cuáles son los 10 vértices para los cuales son incidentes todas las aristas del grafo.
¿Ya las han ido identificando? Todavía no. Mucho silencio, mucho silencio. ¿Qué pasa? ¿Es claro lo que les estoy pidiendo, cierto? ¿O no está claro? ¿O lo están pensando? Procesándolo, profe. Ok. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil A de mí no verlo, está ¿no? claro Porque ya... todavía. Ok, entonces vamos a volver un poquito para los que no lo tienen claro. Lo que yo les estoy pidiendo es que en ese grafo encuentren algo como lo que tenemos acá. Me marquen cuáles son los vértices y ya sabemos que deben ser 10 vértices con los cuales tengo una cobertura. Es decir, que me indique cuáles son los 10 vértices, ¿cierto? Para los cuales toda arista del grafo es Tiene una incidente en alguno conexión. de ellos. Ujú. Una Buscar los cobertura, nodos exacto. principales de los vértices. Exacto. Entonces diga, usted me dice, bueno, entonces digamos que parte de lo que ustedes van a analizar es, le dice, bueno, yo por ejemplo selecciono X1 en la cobertura porque con X1 tengo incidencia esta arista y esta arista. Entonces ya ahí cubre esas dos, ¿cierto? Entonces, bueno, como estas dos ya están cubiertas, entonces de pronto no necesito tal, bueno, Dios, pero esta, si no selecciono este vértice, pues esta tengo que cubrirla con algún otro vértice. Entonces, encuéntrame cuáles son los 10 vértices con los que se conectan todas las aristas de ese grafo. Profe, y también cuenta las conexiones de supongamos la X1 con la de X-1. También son Sí, necesarias. todos tienen que estar cubiertos. Ah, ok. Y ya sabemos que son 10 vértices los que tenemos que encontrar en esa cobertura. Según veo, si no hubiese necesidad de cubrir los que están allá arriba, solamente serían los 9 de abajo y la negación del X4. Claro, pero así que chiste. Exacto. Así que gracias. Que sí decía, eso no puede ser tan fácil. Ay, hombre. No, sí está compleja la cosa. Bueno, les voy a ir dando unos aquí, pues. ¿Por qué?
Por dos, que está compleja la cosa. Así como el Ah, compañero John, yo no debo empezar, yo también tengo como una idea más o menos. ok. Sí, porque el tema es para que se den cuenta, porque este es un problema en ética. Porque usted tiene que ir jugando con todas las posibles combinaciones. Cuando tenemos un grafo pequeñito como los del ejemplo allá de la definición, pues era muy fácil, pues es mucho más fácil hacerlo, pero cuando ya el número de vértices aumenta, ya la cosa se complica. Bueno, les voy diciendo, estos tres están en la cobertura y este está en la cobertura. A ver, encuéntrenme pues los otros 6. Es decir, que esta arista ya está cubierta, esta arista ya está cubierta, El X2, profe, también entra, también el podría entrar. X2 también está en la cobertura. Los 3 puntos del X2 también cubrirían. ¿Cuáles son los 3 puntos del X2? O sea, el X2 cubre la parte de arriba del triángulo del C2 Ajá, y la y otra línea, la otra lista que sale del X2. Ujú. Profe, existen varias formas, o sea, varias combinaciones que lo cumplirían, ¿verdad? ¿O es Sí, una única? pueden existir varias. Puede existir varias maneras. No necesariamente hay una. Algunas veces solo hay una, pero no siempre hay solo una. Entre más grande el grafo, menos probable es que hayan varias, pero bueno, yo les voy a ir marcando aquí una vez. Esta está en la cobertura y esta está en la cobertura. Muéstrenme las dos que faltan. O las tres que faltan. En el C3 también hay dos, profe. En el C3 también hay dos. Esquina inferior izquierda también entra ahí. Ok, nos falta una, ¿cierto? ¿Sería en el X3? Sí, el Sí. X3. Ahí están los 10. 4 y 3, 7 y 3, 10. Y si ustedes se fijan, cualquier arista de ese grafo es incidente a alguno de esos vértices que seleccionamos en la cobertura. ¿De acuerdo? Ah, por aquí John Edward nos estaba escribiendo también la solución, no lo había visto. Muy bien. Bien, chicos, entonces, bueno, con eso queda comprobado que efectivamente el proceso de reducción me garantiza que tengo n más 2c, una cobertura de tamaño n más 2c en el grafo G. Aquí, bueno, aquí hay otra, miren que aquí con respecto a lo que me estaba preguntando, no me acuerdo quién me lo preguntó, que si había otra alternativa, aquí tenemos otra, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿No? Aquí como un ligero cambio, pero también tenemos otra cobertura de tamaño 10. Entonces, completamente válido. Bien, con respecto a la satisfacibilidad de la reducción, entonces hay un lema que nos dice que la cobertura de vértices para un grafo derivado de una fórmula phi entre SAT debe ser mayor o igual a n más 2c. ¿Ok? Que es justamente lo que estábamos verificando por acá, ¿no? Cuando decimos que podemos encontrar una cobertura K igual a N más 2C, quiere decir que esa es la cobertura mínima. No tengo posibilidad de encontrar una cobertura más pequeña que esto para un grafo que haya sido derivado de una fórmula phi entre SAT, que haya sido reducido de una fórmula 3SAT, ¿cierto? Y que esa cobertura de vértices es exactamente igual a n más 12 solamente si phi es satisfacible. Entonces me explico. El lema lo que le dice es, bueno, si usted tiene una fórmula en 3 SAT y esa fórmula en 3 SAT es satisfacible, usted tiene la certeza de que va a encontrar una cobertura de vértices para el grafo que se derive de ahí de tamaño n más 2c. Pero si la fórmula phi no es satisfacible,
Eso quiere decir que es probable que no encuentre una cobertura de vértices de ese tamaño, sino que la cobertura de vértices que usted pueda encontrar es más grande que o es mayor a n más 2c, ¿de acuerdo? En cualquier caso, n más 2c es la cobertura mínima que puede encontrar en el grafo. Y ese es el que resuelve además el problema de optimización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos piden en este ejemplo realizar la reducción a vertex cover de la fórmula en 3SAT que está ahí. Entonces, bien. Hagámosle manos a la obra, hagan ustedes, por favor, la construcción del grafo y encuentren, por favor, la cobertura de vértices. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe.
¿Cómo vamos, muchachos? En Ahí, proceso, profe, quemando neuronas. Mm, Perdón. Me da mucho dramatismo. En el parcial vamos a quedar sin cerebro para resolver esto. Mejor dicho. Parcial lo vamos a tener. Ustedes tienen, los que tienen clase de seminario, tienen clases cada 15 días, ¿cierto? Sí, profe. O sea que dentro de 8 tienen seminario y no tuvieron, me parece. No tenemos la próxima semana y ya a los jueves no. Ok, porque me parecería bueno que el día del parcial pudiéramos empezar antes para que tengan más tiempo. Si están de acuerdo. No, profe, Me que el día del parece parcial correcto. mejor. Que para el Claro, parcial, que el día porque del parcial podamos empezar siquiera una hora antes para que tengan más tiempo. Ah, sí, profe. Para poderles poner ejercicios carnosos, no mentira. De todas maneras, con la lista de ejercicios que les voy a dejar mañana, yo creo, ahí ya ustedes se van aterrizando un poquito más de lo que pueden esperar en el parcial. Miremos a ver cómo nos quedó ese grafo. Tenemos entonces 3 variables en SATs, en 3 SATs, ¿no? ¿Sí o sí? Eso implica que tengo que crear en principio 6 vértices inicialmente. X1, negación de X1 conectados. X2, negación de X2. Y X3, negación de X3. ¿Sí o sí? Y hay 3 cláusulas, eso implica que debo crear 3 grafos completos de 3 vértices. ¿Vale? Con negación de X1, X2 y X3. Pongamos negación de X1 por acá. X2 y X3. Por acá es nuevamente negación de X1, negación de X2 y negación de X3. Y por acá es X1. Dime. Dime. Profe, en el primer grafo X3 va negada. Ah, sí, tienen razón. Muy bien, todos los gracias. X3 son negados. Ahí en los Correcto. grafos. Ajá. Ok, perfecto. Negación de X3. Arriba es negación de X2. Además, si lo escribí bien, ¿cierto? X1. Listo, y entonces pasamos a conectar.
Negación de x1 con x1. x2 con x2. Negación de x3. Voy a quedar más cruzado aquí que... Negación de x1. Negación de x2. Y negación de x3. Y aquí x1. No, quedémonos por acá. Profe, pero este tema no entra en el parcial ya entonces. ¿Por qué no? Pues realmente, es que este tema es el mismo tema que estamos hablando desde hace 15 días, Germán. Sí, llevamos 3 No, pero semanas yo con el pensaba que era este el de los... ¿Qué era este el de qué? Te dejo en un caso. O sea, que Este sí, tema, claro, porque este es el tema, es que el tema es el mismo de hace 15 días. Lo que hemos venido haciendo en 3 semanas es ejemplos de aplicación, pero el tema es el mismo, la reducción de un problema NP completo en otro. listo, Esas listo. preguntas son capciosas, Germán. Bien. Entonces estamos de acuerdo que este es el grafo, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, ahora nos dicen que probar con una instancia positiva. Digamos que más allá de esto, digamos, vamos a verificar a través de la cobertura de vértices si la fórmula es satisfacible, porque recordemos que si la fórmula es satisfacible, yo debo poder encontrar una cobertura de vértices del tamaño n más 2c, ¿cierto? Es decir, que tengo 3 variables y 3 cláusulas, es decir, 3 por 3, 9. ¿Qué? ¿Dije mal? No me acuerdo. N más 12, 3 por 2, 6, 6 y 3, 9 vértices que formen una cobertura para el grafo. ¿Ok? Entonces, tratemos de encontrar una cobertura de tamaño 9 para el grafo. Si logro encontrar una cobertura de tamaño 9 para el grafo, entonces quiere decir que la fórmula es satisfacible. ¿Ok? ¿Qué pasó, Carlos Andrés Jiménez? Profe, digo que, Señor. o sea, son nueve que cubran 9 aristas que se conviertan en nodos del No, resto de aristas, ¿no? no, son 9 vértices en los cuales deben estar o ser incidentes todas las aristas del grafo. En alguno Listo, de ya ellos. encontré 3. Encontraste Tendría 3. siendo menos x1, menos x2 y menos x3. Negación de x1, negación de x2 y negación de x3. ¿Arriba o abajo? Arriba. Vamos a ver. Negación de x1, negación de x2 y negación de x3. Vamos a ver. Vamos a ir marcando las aristas para ver cuáles se van cubriendo. Esta cubre esta, esta y esta. ¿Cierto? Negación de x2 cubre esta, esta y esta. Y negación de x3 cubre esta, esta y esta. Ok. El x1 de abajo, me dicen, entonces el x1
O sea, la negación de x1 abajo. Este. Ah, el x1 abajo en el tercer grafo. El mismo x2 también deja el mismo triángulo, profe. Pero espérenme que el normal, o sea, el x1 de acá. Ok. ¿Qué otro? El x2 El x2 del primer triángulo de a la izquierda. del primero. Eso. Ok. Ahí van 3 y 2, 5. El menos x1 del triángulo de la mitad y el menos x2 del triángulo de la mitad. Y el menos x2, 5 y 2, 7. Ok, vamos a ver si con esto ya quedó cubierta esta y esta. Está cubierto este y este. Este ya está cubierto. Este y este ya están cubiertos. Ujú. ¿Qué nos falta por cubrir? Nos falta cubrir esta arista de acá Entonces sería el menos x2 de ese triángulo también. y cualquiera de esos dos. Ok. ¿Ahí cuántas tenemos ya? 1, 2, 3, 4, 5. El menos x3 del primer triángulo para cubrir la parte de abajo. Y ahí están los 9 ya. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, como encontramos una cobertura de vértices de tamaño 9, ¿cierto? N más 2C, quiere decir que la fórmula phi es satisfacible de acuerdo al lema. Es decir, que yo puedo encontrar una combinación de valores de x1, x2 y x3 que hagan la fórmula phi verdadera. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, profe. Muy Entendido, bien. ¿Alguna profe. pregunta? ¿Qué hora es? No, ya son las 2. No alcanzamos a hablar del clique hoy. Entonces la próxima semana hablamos del clique y de lo otro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es claro lo que hicimos hoy? Sí, profe. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, nada, repasen, miren los ejercicios que les voy a dejar y la próxima semana hablamos nuevamente, si les parece bien. Pues sí, profe, ese tema me pareció más chévere. Sí. Es bueno que Bueno, también entre en el parcial entonces. Sí, ese sí, tema gasta mucho tiempo, pero es bastante emocionante cuando uno encuentra la solución. cuando logra encontrar la cobertura, ¿no? Súper bien. La próxima semana es un problema también de grafos, que es el del clique. Ahí lo que vamos a buscar es un subgrafo completo. El más grande subgrafo completo que pueda estar en el grafo original. Y es un problema NP completo que lo vamos a reducir desde Vertex Cover, ¿vale? Entonces trabajaremos con clique y seguramente veremos otro más, otra reducción más que es el de la suma de subconjuntos y listo. Por acá dice Carlos Andrés Jiménez que si voy a salir con uno de 30 vértices, no tampoco. Le voy a dar una razón Con uno de fundamental. 50. Les voy a dar una razón fundamental para no salirles con un grafo de 30 o de 50 vértices. La razón fundamental es que ustedes tendrían que resolver un ejercicio de esos y yo tendría que calificar 40 ejercicios de esos. Esa es la razón, Andrés. Buen punto, profe. Buen punto. Por esa razón Pero, no profe, lo puse. pero le queda fácil porque el que resuelva uno de 30 es un crack y usted de una malo y va sacando exámenes. Bueno, puede ser. Y hay Pero posibles soluciones que salen de ahí, ¿no? a mí una vez en FADA se me fueron las luces, creo que ninguno de ustedes alcanzó a estar en ese grupo, se me fueron las luces con un árbol rojinegro que me emocioné en el parcial y puse a crear un árbol rojinegro que eso era más largo que una tesis. Y después yo calificar los 40 exámenes. No, me pucha, quedé más castigado yo con esa calificada que los que hicieron el ejercicio. Me arrepentí cuando lo estaba calificando. Bien, muchachos, nada, pues feliz almuerzo, repasen y nos hablamos nuevamente la próxima semana, ¿vale? Se cuidan mucho. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Luego, profe. hasta Igualmente luego. se debe cierra la clase de hoy. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, se cuidan.